Las mismas secuencias de gen y primacy y demás. Ok. Es esta secuencia de mCherry. Qué bueno. La pregunta es, si yo esto vengo y aquí en create, nuevo secuencia de ADN, desde cero, voy a ponerle mCherry. Le voy a poner aquí en ejemplo. Se llama mCherry. ¿Y es circular la mCherry o es lineal? Lineal. Es lineal. ¿Ok? Aquí lo creo. Y ahora sí, como yo lo copié con control C, lo puedo pegar con control V. Dije, yo lo puedo pegar con control V. Ahí está. Mi pregunta para ustedes es, bueno, esto como no está etiquetado, ¿dónde empieza, dónde acaba? ¿Cómo sé cuál es el marco electoral correcto? ¿Cuál de esas 3 posibles proteínas? Bueno, aquí veo 1, 2, 3, 4, 5, 6 posibles proteínas. La que está más larga, exacto. Muy bien. Esta en teoría es la buena, entonces yo aquí puedo hacer lo siguiente. Puedo hacer 2 cosas. Puedo crear una anotación, o sea, la etiqueta. Decirle, esto que estoy seleccionando es mCherry. mCherry va a tener un color rojo. ¿Ok? Y es un gen. Notas una carita feliz. ¿Ok? Le puedo dar guardar. ¿Ok? ¿De dónde saqué esta secuencia de mCherry? Ustedes la tienen aquí en Canvas. Sí, de una vez. Es parte de lo que van a tener que hacer para el reto, pero lo estamos haciendo una vez. Ok, agarramos aquí la mCherry de la secuencia, del archivo que ya tienen ustedes. Y le damos aquí en crear nueva secuencia de ADN. ¿Ok? Bien, y Bensling lo que nos permite hacer es lo siguiente. Nos permite mandar archivos, subirlos en cualquier formato que queramos. .fasta, .gbank, no sé qué. Podemos buscar bases de datos externas para encontrar ese gen que nos interesa. Pudiéramos de un genoma completamente anotado decir, bueno, quiero del nucleótido tal al nucleótido tal, o directamente yo ponerle desde cero, letra por letra, la secuencia. Nosotros, como estamos agarrando una secuencia que ya tenemos en el archivo de Word, más copiamos y creamos una secuencia nueva, cruda, raw. Ahí nomás es cuestión de cuidar. Como no es un vector, no es una molécula circular, es una molécula lineal. No puedo copiar la secuencia. Ah, dale clic para que te detecte el cursor. Hey. Ahora sí que la regla de oro o la regla general es háganle clic hasta que funcione. Siempre. Si no me salían bien las rayitas verdes. ¿Cuáles rayitas verdes? O sea, para identificar cuál era la más larga. Ah. Tuerca. Marcos de lectura. Igual acá. Marcos de lectura. Y para que me aparezcan los aminoácidos en la llave de salud, le doy aquí, le pido que me dé la secuencia de aminoácidos. ¿Okay? Listo. Y ahí está la mCherry. Reitero mi pregunta. De estas 6, ¿cuál es la buena? La más larga. Ahora sí que es como que una ¿cómo le llaman? No sé, no encuentro ahorita la traducción de la frase, pero básicamente es la regla de cajón o la regla general, que no siempre se cumple, pero la mayoría de los casos así es. ¿Okay? De aquí a acá es la proteína buena porque empieza con una metionina. Esta línea vertical me dice que es una metionina. Tenemos muchas meteorinas distintas, pero son meteorinas internas, no pasa nada. Puede darse el caso, claro que sí, sin problemas. Y donde acaba la línea hay un cone de stop. Entonces, aquí en particular, la proteína sí se acaba porque hay un cone de stop, se supone. ¿Se supone? No hay. ¿No hay? No. Ah, es cierto, no hay. ¿Qué pasa si yo estoy agarrando una secuencia? Bueno, aquí el socio formado yo nos doy una secuencia bien bonita lista. Pero, ¿qué pasa si yo me meto a NCBI y busco un gen cualquiera? Dígame un gen. ¿Qué? Un gen, cualquiera. 53. ¿Cuál? BRCA.
gen BRCA. Gen BRCA de ¿quién? De Drosophila melanogaster, BRCA2. ¿Okay? Es un gen que está asociado a reparación. ¿Ustedes ya conocen NCBI? ¿Saben cómo buscar ahí? Sí. ¿No? Va de nuez. NCBI es una base de datos gigantesca de recopilación, ahora sí que de todo. Libros, papers, genomas, ahora sí que de datos misceláneos, de todo hay aquí en NCBI. Inclusive mutaciones que están asociadas a enfermedades, aquí tenemos esa información. Genomas anotados, datos de secuenciación, aquí está. Libros viejitos del año del caldo, también están aquí. ¿Ok? Entonces yo aquí puedo buscar directamente como si fuese la biblioteca digital cualquier gen. Aquí dijimos el BRCA y vamos a ver qué nos aparece. Con esta palabra clave me aparecieron resultados en 26 bases de datos que tienen CBI. En literatura, o sea, papers y libros, en genes, en proteínas, en genomas, en pruebas clínicas o en datos clínicos y en base de datos de moléculas químicas. ¿Okay? En particular yo quiero buscar aquí en Gene, que es la base de datos de secuencias de genes, y me aparece, bueno, te encontré este archivo, bueno, buscándote esta palabra clave, te encontré todos estos archivos o todos estos registros de distintos organismos. En qué organismo está, en qué localización y qué otros nombres tiene esta secuencia. Aquí BRCA2 de Drosophila melanogaster, que es una mosca de la fruta. Aquí está. Vamos a utilizar ese. Es un gen que está asociado a la reparación del ADN. ¿Okay? Si llega a detectar mutaciones, hace una reparación. ¿Cómo? No tengo exactamente la mejor idea. Por ejemplo, aparece lo siguiente. Me dice cómo se llama el gen, el nombre completo, en dónde lo encontraron, en qué especie, ¿okay? Cuál es el estatus de REFS, o sea, qué tan confiable es esta secuencia y demás. Ese organismo, pues, ¿de dónde salió? ¿Qué tipo de linaje filogenético tiene? Pues todo esto. ¿Okay? Es un eucariota, es un metazoa, es un artrópodo, un hexápodo, un insecto y demás. Y me dicen un pequeño resumen de bueno, qué significa o qué hace este gen. Está involucrado en la síntesis de ADN, en la reparación. ¿Ok? Y ya. ¿Ok? Entonces me viene pues dónde está en el genoma, en qué cromosoma, en qué parte del exón y demás. También puedo ver pues cuántos exones e intrones tienen. Aquí por ejemplo tiene 1, 2, 3 intrones, bueno, 3 exones y tiene intrones chiquititos. Ah, qué padre. ¿Okay? Viene también papers asociados a ese gen. Viene ahora sí pues enfermedades, interacciones con las moléculas, rutas metabólicas y aquí está lo divertido. Secuencias de referencia, RefSeq. Aquí yo puedo encontrar la secuencia de nucleótidos, la secuencia del mensajero, del transcrito del gen y la secuencia de la proteína. Yo quiero agarrar este gen BRCA2 de Drosophila, de mosca, y meterlo a una bacteria. Drosophila es una eucariota. ¿Qué tienen los genes eucariotas? Intrones y exones. ¿Qué son los intrones? Secuencias no codificantes de genes. Secuencias no codificantes de genes que inclusive nos están interrumpiendo la secuencia completa, la secuencia de los codones. ¿Okay? Entonces, si nosotros agarráramos esta secuencia de aquí, de la secuencia genómica, tal como aparece en el cromosoma de la Drosophila, nos van a aparecer los intrones y los exones. Vamos a ver cómo se vería eso. Vamos aquí en GenBank. ¿Ok? Y se está cargando porque está ahora sí que buscándome de todo el genoma, del nucleótido 2.452.000, bla, 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 hasta 2.452.000, bla, bla, bla. ¿Okay? Entonces, me dice, bueno, aquí yo te encontré un marco de lectura que está interrumpido, viene en cachitos. Del nucleótido 130 al 874, del 935 al 1006 y del 1006, o el 1066, perdón, al 3164. Entonces, esta secuencia tiene casi como 4.000 genes, bueno, 4.000 nucleótidos. Y ahorita me dice cuántos exactamente, tiene 3.410. ¿Ok? De los cuales no todos tienen el marco de lectura, no todos son los exones. ¿Okay? Hay partes de esa secuencia que al momento de terminar la transcripción, antes de salir del núcleo, tenemos que retirar de tal manera que tengamos un ARN transcrito maduro, ¿okay? Que pueda salir del núcleo y el ribosoma pueda leer y pueda producir la proteína. ¿Okay? Sin confundirse, sin meter cosas de más, tal cual la secuencia de codones. ¿Okay? Hay que quitar los intrones.
Las bacterias no son capaces de decidir o determinar qué sí sirve, qué no sirve. Entonces hay que hacerle esta chamba a ellas. ¿Okay? Entonces, esta secuencia del genoma no nos sirve. La que sí nos va a servir es esta de acá, la secuencia del ARN mensajero y de la proteína. ¿Okay? ¿Cómo diferencio cuál es cuál? Muy sencillo. ARN mensajero tiene una matrícula que empieza con M. M es de mensajero. NP es de proteína. Si yo le doy clic aquí, me va a aparecer la secuencia de nucleótidos solamente de los exones. ¿Okay? Ya no va a tener los intrones, porque es lo que vamos a ver, lo que veríamos en la molécula del transcrito maduro. NP es la secuencia de aminoácidos de la proteína. Si yo le doy clic aquí, me van a aparecer los aminoácidos de la proteína. ¿Okay? Oye, entonces reitero con este ejemplo. Yo quiero meter el gen de este BRCA2 de mosca a una E. coli. Entonces ocupo agarrar la secuencia solamente de los exones, que es esta de aquí, el NM, el mensajero. Y de hecho aquí arribita me dice, efectivamente solamente ARN mensajero. ¿Ok? Tiene un tamaño de 3.291 pares de bases. Es poquito menos de lo que tenía la secuencia genómica, la cromosomal. La cromosomal tenía un tamaño de 3.410 bases y esa tiene 3.291. Poquito menos de diferencia. Si tuviéramos un gen, por ejemplo, de humanos, el de la insulina, ¿okay? ¿Qué insulina humana? Se me olvidaba que Benjamin, perdón, que NCBI no sabe español, solamente sabe inglés. Esta insulina humana. ¿Okay? Si yo aquí en la insulina humana me vengo hasta donde están las secuencias de Repset, que son estas de acá, ¿okay? Y veo la secuencia genómica y veo la secuencia del transcrito, la diferencia sí está bien cañona. El genoma, la secuencia genómica tiene 1.431 pares de bases, mientras que el transcrito maduro tiene solamente 465. Entonces tengo 1.000 nucleótidos en el cromosoma que no me van a servir absolutamente para nada en el sentido de producir la proteína. ¿Okay? Esos 1.000 nucleótidos, si no se los quito, la proteína que va a resultar no va a ser la insulina. ¿Okay? Entonces tengo que quitárselos. La célula eucariota es capaz de quitarlos. La célula procariota no puede hacer eso. Tenemos que quitárselos antes de meterle el gen. ¿Okay? Oye, entonces vamos otra vez con drosófila. Vemos, esta es la secuencia del ADN. Esta no nos sirve. Esta es la secuencia del ARN mensajero. Esta sí me sirve. Entonces yo aquí puedo hacer dos cosas. Puedo directamente pedirle la secuencia FASTA. ¿Okay? Y esa secuencia FASTA nada más copiarla y pegar. ¿Okay? Pero me pregunto yo, de todos estos 3.000 nucleótidos, ¿dónde está el codón de inicio y dónde está el codón de stop? Pudiéramos checarlo en Benjamin o podríamos utilizar otra herramienta. Ahora sí que en Google busquen Translate Tool. O bueno, DNA Translate Tool. Esta es la buena, ExPASI. ¿Okay? Ahora sí que estamos dando un tour gigantesco rápido por todas las herramientas importantes de análisis de secuencias. Así sea, está bien bonito. Entonces yo aquí le puedo dar cualquier secuencia de ADN o de ARN. Aquí acuérdense, yo copié y pegué tal cual esta secuencia de nucleótidos, el generador drosófila, y le puedo decir, bueno, quiero que me des verboso, o sea, dame todos los detalles sabidos y por haber. El código genético, el estándar. Hay muchos códigos genéticos alternativos. Vamos a utilizar el tradicional. Vamos aquí, translate, con signo de exclamación, porque está emocionada de funcionar. ¿Okay? No cualquiera. No cualquiera, exactamente. Entonces, aquí en rojo me aparecen lo que en Benjamin serían las líneas verdes. Rojo, cada secuencia roja es un marco lector diferente. ¿Okay? De tal manera que, por ejemplo, aquí empieza una metionina y acá termina el codón de stop. ¿Okay? Pudiera ser una proteína porque pues tiene esos elementos. Acá también, una metionina y una stop. Pudiera ser otra proteína, igual esta chiquitita, metionina, stop,
pudiera ser otra. Solo que tienen metionina. Si tienes metionina y tienes un stop y los nucleótidos que contienen esas dos partes son múltiplos de 3, o sea, puedes dividirlo en codones, ese pudiera ser un marco de lectura, pero no necesariamente es el marco de lectura canónico, el marco de lectura abierto, que también le llaman, el chido, básicamente. ¿Okay? El que me va a dar la proteína verdadera. Entonces, aquí la cuestión es esta, fíjense. Tenemos, les decía, 3 formas. O sea, el ADN tiene 2 cadenas, ¿no? Una cadena adelantada, una cadena atrasada, complementaria. Y ahora sí que dependiendo de cómo nosotros acomodemos los nucleótidos de 3 en 3, podemos llegar a tener 3 tipos de marcos de lectura. ¿Okay? El marco 1, empezando a leer. Aquí no me está diciendo todo. Se puede hacer. Listo. ¿Okay? Aquí estamos empezando a agrupar desde el mero principio. AGT. En el segundo marco de lectura, ahora es que la separación le estamos recorriendo un nucleótido a la derecha. Entonces, de leer AGT, TAG, estamos no incluyendo la primera adenina y solamente estamos empezando a leer GTT. O sea, recorremos, ahora sí que la separación, un espacio y nos crea un marco de lectura diferente. ¿Ok? Podemos recorrerlo otro nucleótido para adelante y ahora estamos leyéndolo de manera diferente. TTA vendría siendo nuestro primer aminoácido. ¿Ok? Porque son formas diferentes de leerlo. ¿Ok? Sí, saltándote letras porque al final del día, ¿cómo sabes realmente dónde empezar a separar los tripletes? No sabes. Hasta que no hagas este tipo de ejercicios. ¿Okay? Lo que hace Besling, automáticamente tú le das cualquier secuencia y te va a tratar de leer o tratar de encontrar marcos de lectura moviendo los espacios o moviendo la forma de acomodar los tripletes automáticamente. ¿Ok? Esa es la forma viejita, la forma patín, para que entiendan el concepto de, pues, bueno, ¿por qué hay tantas formas de hacerlo? Y eso solamente de la cadena que va de 5 a 3'. La cadena complementaria tiene sus propios 3 formas de acomodar los codones. ¿Okay? El marco de lectura 1 de la cadena 3 a 5, el marco 2 de 3 a 5 y el marco 3 del 3 a 5. ¿Okay? Es la complementaria. Son 6 posibles marcos de lectura que pudiéramos llegar a tener. Pero solamente uno, les digo, es el bueno. Generalmente es este. Aunque haya lectura, la proteína que se va a sintetizar eventualmente. Ajá. Pues no usa, no puede ser la computadora de arriba. Exactamente, no sabes hasta que no haces este tipo de ejercicios para detectar dónde, en qué cadena, en qué nucleótido empieza tu proteína final. Dígame. Entonces, en procariotas podemos dar solo el FASTA. Aquí yo le di más el FASTA. La Benchley. Ajá. Y en eucariotas tenemos que quitar los centrones. Sí. Y poner solo los exones. codificantes, ¿no? Ajá. Pero en CBI te dice la secuencia. En CBI te dice exactamente. La NM, que es la del mensajero, ¿okay? Esa ya solamente tiene los exones. Pero Ya ya, tiene intrones. está ya traducido. No, no está traducida todavía. Y si le damos la de la proteína, ¿qué pasa? Aquí a Expacit. No, a Benchley. A Besling. Podemos hacerlo. Vamos a hacer eso. NM y lo que dice, no, siempre me estás en esa duda. NM es de mensajero, NP es de proteína. ¿Y cuál es la verificación de varias secuencias? ¿No? Bueno, pero aquí en la insulina tenemos varias isoformas, varias formas diferentes del gen. Pero aquí te dice, estas variantes, lo único que cambia es la región que no es parte de los codones, o sea, las partes que no se traducen. ¿Okay? Aquí tenemos pues 4 o 5 isoformas distintas, pero pues es lo mismo al final del día. ¿Okay? Bueno, total. La de proteínas es esta. Son 971 aminoácidos. Y esta vendría siendo la secuencia de proteínas. Ahora es que una forma sencilla de poder discernir o saber a ciencia cierta si tenemos o no tenemos la secuencia del gen es ver pues cuáles proteínas. Empieza aquí MDQN. Entonces vamos a ver de todos estos marcos de lectura, por ver cuál nos da esa secuencia. MDQN. Ah, miren, es esta. ¿Okay? ¿Cómo sé que es esto? Porque yo ya tengo aquí cómo se ve la proteína, los aminoácidos.
Y aquí me está diciendo justamente que si yo leo este gen de esta manera, o sea, lo separo los tripletes de esta manera, encuentro un marco de lectura que justamente tiene MDQN, que son los primeros nucleótidos, los primeros aminoácidos de la proteína. Entonces, eso es evidencia a favor de que pues, así es. Si yo veo aquí al final, pues esta proteína termina con GLSRSRY. Vamos a ver si este marco de lectura tiene esa forma, esa terminación. SRSRY. Sí es. Y si hubiéramos tomado la más grande también. Ajá. Les digo, tomarlo más grande es ahora sí que un 90% de los casos funciona. No siempre es así. Tú ocupas en ese sentido tener o conocer cuál es la secuencia de aminoácidos y comparar. ¿Okay? De hecho, cuando trabajas en Basic es muy común que pierdas el marco de lectura, ¿okay? Que tal vez agregaste o quitaste un nucleótido de más, y entonces la secuencia de codones se pierde por completo. ¿Cómo sabes si perdiste la secuencia de codones? Porque ya no vas a ver la secuencia de aminoácidos. ¿Okay? Total. Todavía tengo en el clipboard la secuencia de la proteína. Entonces yo aquí puedo decir, crear una secuencia nueva de ADN. ¿Okay? Desde cero. Y se va a llamar BRCA2 de Drosophila. ¿Okay? Es un gen lineal. Y le doy control V. Bueno, le doy clic y luego ya le doy control V. Ahí está. Entonces, todo esto que Expasy me da, ahora sí que con detallitos, Benchnik me lo da todo apilado. Los 6 distintos marcos de lectura. 1, 2, 3, 4, 5, 6 formas. Bueno, aquí hay una séptima, encontró por ahí. Formas de leer el gen. ¿Okay? Y solamente una es la buena. Aquí dijimos que es la más larga. Es una forma rápida de encontrarla. Y para poder decidir si sí es o si no es, tenemos que ver la secuencia de aminoácidos. Dijimos que empieza con M, ¿qué? MDQN. MDQN. Y esta que está subrayada empieza con MDQN. Y termina con SRSRY, ¿no? Sí. SRSRY. Es más de las verdes, no quedan los más. Ajá. Pues, ¿el por qué es la más larga? Porque pues, es la que contiene la proteína necesaria. O sea, la secuencia que necesita para la proteína. ¿Okay? Normalmente no tenemos secuencias inservibles. ¿Okay? Ya lo de los intrones tienen su porqué, tienen su función, pero para lo que es la producción de la proteína en sí, ahí no está su función. Su función está en otra parte. Pero no son completamente inservibles, es lo que quiero decirles. ¿Okay? Si esta fuese nuestra proteína canónica, todo lo demás, pues es basura. No tendríamos por qué tener. Yeah. En las líneas verdes de la derecha, porque algunas no empiezan con palito vertical. No, siempre nada más que están del otro lado. Esta, por ejemplo, está a la izquierda. Empieza aquí la metionina y la lees para atrás. ¿Ok? Ahora sí que es como una cabecilla de la flecha, por así decirlo. ¿Ok? De hecho, si aquí le doy zoom, no es una línea, es una flecha. ¿Ok? Entonces, ya que tengo esto, ya para no perderla, le doy aquí control derecho, o aquí mismo crear una traducción en dirección, bueno, está en forward, le doy la dirección forward. ¿Ok? Ya ahí está, ya no la perdí. Igual, si yo quiero agarrar todo este gen, puedo agarrar toda la secuencia, desde el mero principio hasta el mero final. Pero ¿cuál de las cuatro era? La más larga. Pues estoy diciendo que la más larga, ¿cuál es la que... Gracias. Ok, entonces ya para no perderla, yo le puedo poner aquí, crear una anotación. Y dijimos que es el gen BRCA2 de Drosophila. BRCA, vamos a hacerlo así. Es un gen. ¿Qué color lo quieren poner?
Y es de drosófila. Drosófila. Profe, ahí tú pegaste todo el código, ¿verdad? Sí, todo el código del transcrito. Acuérdense, aquí ya no tenemos intrones. ¿Qué pasa si yo le pego la secuencia completa? Vamos a ver qué pasa. Ven, regreso aquí en CBI, busco la secuencia completa. ¿Okay? Esa es la genómica, aquí dice genómica. Y aquí en CBI o en GenBank me va a decir que es ADN. ¿Okay? Si yo copio y pego esta secuencia, además, puedo simplemente descargar el archivo. Send to, file, en formato GenBank. No, el archivo, yo me lo descargo. Ya que tengo el archivo, es más sencillo, simplemente aquí crear a secuencia de ADN, importar desde un archivo, arrastro y listo. ¿Ok? Listo. Aquí está. Vamos a abrirlo. Y ese es el gen, bueno, esa es la matrícula del gen en NCBI. ¿Ok? Entonces, este es el gen. Sí. El problema aquí es, fíjense, el marco de lectura está partido en cachitos. Aquí tenemos un espacio en blanco, aquí tenemos otro espacio en blanco. Dependencia de los intrones. Son intrones. La secuencia está interrumpida. No sé, si yo esto lo meto, si esto se lo meto a la bacteria no va a producir la proteína que yo quiero. Exactamente. Ya como sería el transcrito final, dígame. ¿Es Benchling que es capaz de detectar los intrones? No. ¿No? No, tampoco. Aquí me lo está marcando porque yo descargué de NCBI la secuencia completa, ya con las anotaciones y todo. Toda esta información extra, de dónde está el gen, dónde están las cosas, NCBI lo tiene. Si yo quiero que mi secuencia conserve esa información, esos datos, tengo que directamente descargar el archivo completito. ¿Ok? Pero Benchling no es capaz de detectar intrones. Tú se los tienes que decir. ¿Cuál es la diferencia entre la database, un RNA y el CDS? Es la cosa. El CDS está interrumpido. ¿Okay? Aquí tenemos el CDS que debería estar completo, pero está interrumpido con secuencias en blanco, que son los intrones. A esta también en teoría también debe decir BRCA2, CDS. Entonces, si descargáramos el archivo de GenBank, de ahí de NCBI, del mRNA, ya saldría bien. Ya saldría bien, exactamente. Vamos a hacer eso también. ¿Ok? Bueno, regresamos aquí a NCBI, agarramos, repito, el ARN mensajero. Eso voy a decirlo hasta que se me acabe la voz porque siempre se confunde con esto. ¿Cómo sé que es el bueno? ¿Cómo sé que es el transcrito final sin intrones, sin secuencias que interrumpan? Porque aquí, tatúenselo, dice ARN mensajero. No, bueno, sí tendría la U, pero NCBI es sabio y dicen, todo lo que es U es timina, todo lo que es oración es timina. Eso fue lo que tú traduciste porque te daba completo lo que tenías que traducir. Ajá. Lo traduciste que hizo el ya. Sí, de hecho es muy fácil programar armar un pedacito de código que todas las T's las convierta a U. Es muy sencillo. Pero bueno, digamos. Si quieres ya insertar ese gen en la bacteria y se lo tienes que dar como ya la secuencia procesada, ¿tú la mandas pedir así o tienes que de alguna manera conseguir el transcrito? No, la mandas a pedir así. ¿Y te la sintetizan de cero? Sí. Ah. ¿Qué tanto te va a costar? Bueno, ahora sí que una regla general es multiplicar la longitud completa por 0.1, que son 10 centavos de dólar, y luego transformar dólares a pesos. Entonces, en teoría esto costaría como unos $300. En pesos sería bastantito, unos 6,000 pesos. Pero es más sencillo que echarte la bronca de sacarle todo el ARN mensajero a la mosca y luego ese ARN mensajero hacerle un retro PCR y luego, ajá, luego encuentra específicamente el gen que te interesa. No, ya, ok, no lo voy a hacer, no voy a agarrar de ADN, o sea, el ADN, quitarle sus intrones.
Es más difícil, sí, porque no sabes dónde están. No hay, a simple vista no hay forma de saber. Tienes que tener la secuencia del ARN mensajero final para poder discernir, bueno, qué me sobra de la secuencia del cromosoma. Lo que me sobra, pues son intrones. ¿Ok? Pero esa secuencia la conoces como, o sea, metes a secuenciar la muestra. Metes a secuenciar el genoma y metes a secuenciar el transcriptoma, los transcritos. Ya comparas. Es más sencillo de decir que de hacer, obviamente. Pero bueno, yo aquí puedo, con el ARN mensajero, mandar a descargar el archivo en formato GenBank. ¿Ok? Y ahí me lo da. Entonces yo me regreso aquí en Civia a Mesli, crear secuencia importada de un archivo, arrastro. ¿Ok? Y ahí está. Y aquí está. ¿Cómo sé cuál es cuál? La NT es básicamente pues, la del cromosoma de Drosophila. Tiene 3.410 pares de bases. Y el marco de lectura está aquí interrumpido. Le voy a dar aquí zoom para que vean a qué me refiero. ¿Ok? Aquí está. Esas tres secuencias dicen exactamente lo mismo. BRCA2, mRNA o el CDS. Simplemente aquí tenemos un hueco, que son los intrones. E. coli no es capaz de quitar intrones, repito por enésima vez. La secuencia del mensajero, NM, es la matrícula, ya tiene el marco de lectura completito. ¿Ok? Este es el bueno. Ya aquí no hay interrupciones. Empieza MDQN y termina sin ninguna interrupción. Acá. SRY. Esto yo ya lo puedo meter a una bacteria y la bacteria va a producirme la proteína. Ya si la proteína funciona o no funciona o está bien doblada, ya son broncas del Paco del futuro. ¿Ok? Source es es la fuente de NCBI. Sí, todo esto es de NCBI y pues es la secuencia de codones. ¿Okay? Entonces aquí fíjense, no todo el transcrito de mRNA se va a traducir a proteína. Vamos a tener un cachito, puede ser grande, puede ser chiquito, antes del codón de inicio, y vamos a tener un cachito después del codón de stop que no van a traducirse, o que la ribosoma no va a poder leer y no lo va a incorporar en la secuencia de aminoácidos. ¿Okay? Son las regiones no traducidas, untranslated regions, en inglés UTRs, ¿okay? La abreviación. ¿Son importantes? Sí, son importantes. Tienen secuencias para darle estabilidad al transcrito, para que el ribosoma detecte y sepa dónde tiene que pegarse y demás. ¿Okay? Entonces, por lo general, no se los quitamos a no ser que nuestro vector o nuestro cassette de expresión ya tenga esas UTRs específicas para utilizar. ¿Okay?